Hola a todos, soy Ye. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Quiero agradecer a todas las personas, amigos y familiares que han estado junto a la familia de Huyen y la mía a lo largo de todo este tiempo. Anoche no pude dormir, mi mente estaba llena de pensamientos preocupantes sobre el futuro. Después de darle muchas vueltas, decidí llamar a Thuy, mi exesposa, para pedirle formalmente el divorcio. Ya no tenía ningún sentimiento por ella y ahora quería cerrar ese capítulo de mi vida para poder comenzar algo nuevo con Huyen. Sin embargo, me preocupa si al regresar, Thuy intentará dificultar las cosas para Huyen y para mí. ¿Tratará de complicar nuestra vida tranquila como lo hizo en el pasado? No puedo evitar sentirme inquieto. La relación con Thuy ha sido siempre muy compleja y no sé qué hará cuando se entere de que he comenzado una nueva vida con alguien más. Todo sigue siendo incierto y lo único que deseo es que una vez resuelto esto, Huyen y yo podamos vivir tranquilos sin más sombras del pasado. Hoy, después de ayudar a Huyen a terminar el techo de la casa, Ye se sentó junto a ella mirando el tranquilo jardín. Aunque todo parecía estar en su lugar, su mente seguía llena de inquietudes. Miró a Huyen con una expresión pensativa y suspiró antes de hablar. Huyen, sobre lo de anoche. No pude dormir en toda la noche, preocupado por ti y por Maya, y también por lo que Thuy dijo que va a regresar. Huyen se sorprendió al escuchar el nombre de Thuy. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Ella va a regresar? ¿Cuándo? Ye asintió lentamente, su voz grave. Ayer la llamé para que viniera a hacer los trámites del divorcio, pero ella me dijo que vendría en unos días, aunque no me dio una fecha exacta. Huyen apretó los puños sin darse cuenta, su mirada estaba fija en Ye, tratando de procesar todo lo que escuchaba. Después de un momento de silencio, preguntó con cautela: ¿le volviste a llamar a ella? Ye asintió con firmeza, mirando a los ojos de Huyen con sinceridad. Sí, llamé. Quiero resolver esto lo antes posible. Quiero hacerlo todo de manera correcta y clara para que tú no tengas que cargar con nada del pasado. Quiero que nuestra relación sea honesta, sin que te veas afectada por lo que sucedió antes. Huyen lo miró sintiendo el amor y la determinación en sus palabras. Aunque aún sentía algo de preocupación, sabía que Ye estaba haciendo lo mejor para ella y para Maya. Después de un momento de reflexión, Huyen habló con suavidad. Entiendo, pero sigo preocupada por Maya. No sé cómo se tomará todo esto. Si las cosas se complican, ¿cómo lo manejará? Ye tomó suavemente la mano de Huyen, apretándola con cariño. No te preocupes, siempre estaré ahí para ti y para Maya. Lo que más quiero es que estéis bien. No dejaré que nada nos dañe. No importa lo que pase, siempre voy a protegerlas. Huyen sonrió levemente, su corazón sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos, sabía que con Ye a su lado todo sería más fácil de enfrentar. Ese día, una vez más, la lluvia inesperada cayó sobre nosotros, obligándonos a regresar rápidamente a la casa de Ye para resguardarnos de la tormenta. Todo parecía estar en su lugar y en ese ambiente familiar mi corazón se llenó de paz. Después de tantas dificultades, por fin la vida me brindaba lo que siempre había soñado: un hogar lleno de amor junto a Ye y Maya. La felicidad estaba en el aire y por primera vez sentía que todo estaba bien. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos juntos y la calidez de la familia nos rodeaba, una figura familiar apareció a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla. Era Thuy, mi exesposa.
Al principio pensé que quizás era una ilusión, pero no. Era ella caminando hacia nuestra casa con paso firme. Algo en su mirada me hizo sentir que su presencia no era algo positivo. La tensión creció en el aire. ¿Para qué habría venido? ¿Acaso tiene algo bueno que ofrecer esta vez? Recordé la última vez que supe de ella cuando me envió una carta exigiendo que le diera la mitad de la casa que había construido con tanto esfuerzo. La misma casa en la que ahora vivíamos en paz lejos de sus manipulaciones. La misma casa que ella intentó arrebatarme sin piedad tras haberse ido y dejado atrás todo lo que alguna vez tuvimos. Mis manos se apretaron y una preocupación profunda se apoderó de mí. ¿Qué pretendía esta vez? ¿Cómo podría poner en riesgo nuestra paz? Lo único que sabía con certeza era que no podría permitir que ella destruyera lo que ahora había construido con Che y Maya. Aunque mi corazón aún late con miedo, sabía que no podía dejar que su presencia volviera a empañar nuestra felicidad. Ese día la tormenta volvió a desatarse y nos vimos obligados a regresar rápidamente a la casa de Ye para refugiarnos de la lluvia. A pesar de las dificultades, la paz y la felicidad parecían finalmente haber llegado a nuestras vidas. Todo estaba en su lugar y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos a salvo construyendo un futuro juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, cuando todo parecía ir bien, una sombra del pasado apareció. De lejos, vi una figura familiar, una figura que hacía tiempo no veía, pero que jamás olvidaría. Era Tui, mi exesposa. No esperaba verla, y mucho menos en ese momento. Al principio pensé que era una ilusión, pero no. Estaba allí avanzando hacia nuestra casa con una mirada fría calculadora como si todo lo que había sucedido entre nosotros fuera un asunto trivial. Tuve que contenerme. Huyen, al ver mi reacción, se apartó como queriendo evitar cualquier confrontación. Pero yo sabía que no podía simplemente ignorarla. Tenía que enfrentar lo que venía, aunque no sabía qué esperar. Tui se acercó con paso firme y con voz llena de desafío me lanzó una pregunta que me heló la sangre. «Todavía no hemos terminado el divorcio y ya tienes a otra mujer». Lo que más me sorprendió fue su tono. ¿Cómo podía hablarme así después de todo lo que me había hecho? Ella había sido la que me dejó, la que me abandonó por otro hombre y ahora venía a cuestionarme como si fuera yo el culpable. Con calma, decidí no entrar en su juego. Vamos a hacer los trámites de divorcio. No quiero hablar del pasado, Tui. Ya es suficiente. Tui, con una sonrisa fría, aceptó con desgana. Está bien, pero recuerdas lo que te mencioné en la carta. La mitad de la casa debe ser mía. A pesar de mi frustración, decidí no pelear. No quería hacer más grande el conflicto. Así que acepté, aunque en el fondo me dolía ver cómo la avaricia de ella se mantenía intacta, incluso después de todo lo que había hecho. Al ver que Huyen no quería involucrarse en esta disputa, se apartó caminando hacia el jardín. Sabía que ella no quería ser parte de este doloroso pasado, pero lo que ocurrió después fue aún más angustiante. Tui, al ver a Huyen alejarse, no se detuvo. Avanzó hacia ella con paso decidido como si quisiera hacerle algún daño. Viéndola acercarse a Huyen, mi instinto me hizo reaccionar de inmediato. «No te acerques a Huyen», grité impidiendo que llegara a ella. Tui se detuvo sorprendida por mi reacción. Pero no se dio por vencida. Su enojo creció y comenzó a gritar con furia. «Así que ahora la proteges a ella. Es una intrusa en tu vida, un error. Ella no tiene lugar aquí. Yo soy la que debería estar a tu lado, no ella». La rabia de Tui era palpable. Quería destruir todo lo que habíamos logrado, pero yo no lo permitiría.
Miré a Huyen, que se mantenía tranquila, pero podía ver en sus ojos que también sentía el peso de todo lo que estaba pasando. Con firmeza me acerqué a ella y la tomé de la mano protegiéndola con todo lo que tenía. Ella no tiene poder sobre nosotros, le susurré a Huyen. Tui, viendo nuestra unión y determinación, dejó escapar un rugido de frustración. Sus ojos brillaban con odio, pero no pudo hacer nada más. Finalmente, con una última mirada desafiante, dio la vuelta y se alejó. A pesar de que Tui se fue, yo sabía que esto no había terminado. Era solo el principio de algo más grande. No sabía qué más quería, pero estaba dispuesto a defender a Huyen y a nuestro hijo con todo lo que tenía. Ninguna persona ni el pasado iba a separarnos. En medio de la quietud de la noche, de repente, sentí unas gotas frías caer sobre mi rostro. Esa sensación era demasiado real, cada gota resbalando por mi mejilla, hasta que sin querer abrí los ojos y me desperté completamente desconcertado. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que había experimentado antes era solo un sueño. La preocupación por todo lo que me rodeaba, mis pensamientos agitados sobre Tui, el pasado y las dudas sin resolver, me habían mantenido despierto toda la noche. No podía descansar. Miré a mi alrededor y vi a Huyen acostada a mi lado, su largo cabello esparcido sobre la almohada, su rostro tranquilo mientras dormía. A su lado, Maya estaba acurrucada en su manta, abrazando su osito de peluche, ajena a todas las preocupaciones que llenaban mi mente. En ese momento, una ola de calma me envolvió. Las personas que más amaba a mi lado en paz. No era un sueño, sino la realidad que ahora tenía. De repente, una ráfaga de aire frío entró por la ventana abierta, devolviéndome a la realidad. El sonido de la lluvia golpeando el techo me hizo darme cuenta de que el techo de nuestra casa goteaba. Las gotas de lluvia caían sobre el suelo, despertándome completamente. Pero a pesar de la incomodidad, me sentí aliviado porque sabía que lo que había soñado era solo eso, un sueño. No había razón para temer, todo estaba bien. Miré nuevamente a Huyen y a Maya y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Mi familia, mi hogar, mi vida. Todo lo que había deseado durante tanto tiempo estaba finalmente en mi vida. No importaban los problemas, lo que importaba era que estábamos juntos. La lluvia seguía cayendo, pero en mi corazón las preocupaciones se disiparon. La sensación de alivio me invadió. Me levanté lentamente para revisar el techo una vez más. Aunque había algunas goteras, no era nada grave. La vida seguía su curso y con Huyen y Maya a mi lado sabía que podría enfrentar cualquier desafío. Al regresar a la cama, miré a Huyen y a Maya sonriendo suavemente. Esto no era un sueño, era la vida que habíamos construido juntos. Y por primera vez me sentí completamente en paz. Sau mưa, con đường lầy lội, bùn đất bám vào đầy bánh xe. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh những giọt nước, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên ríu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng trĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc mà sắc như lê trồng ngoài chợ,
Cạn có vị ngọt, thanh mát rồng và thơm dịu, thứ mà quả người dân vùng ở quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh, trông như nắng nhạt sau mưa. Anh Đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đón lấy, lau sơ qua rồi bỏ vào giỏ. Những mũi nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.